El 19 y 20 de noviembre, Lima va a ser escenario de un importante encuentro. Ministros del Interior y Seguridad Pública de la OEA que se van a reunir en la capital peruana para hablar sobre prevención, para hablar sobre inseguridad ciudadana y las experiencias que se han podido plasmar, que se han podido desarrollar en países ciertamente con realidades muy parecidas. Sin minimizar lo que está pasando en nuestro país, creo que el nivel de inseguridad, de crimen que vemos en Perú, es el nivel que vemos en varios países de la región. La globalización, la apertura de las fronteras, lo acabamos de ver en Francia, por ejemplo, y lo estamos viendo aquí, donde hay también mucha delincuencia que viene de países como Brasil o Colombia, o que tiene su origen en el narcotráfico mexicano. Nos acompaña Javier Yaque, jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, para que nos cuente un poco más sobre esta importante cita. Bienvenido. Gracias, Nicolás. Buenas tardes. El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, va a ser el anfitrión, digamos, en este encuentro. Es un momento idóneo, además, pero hay que recalcar, creo yo, ya más bien de las experiencias y de los trabajos que se desarrollan para enfrentar la delincuencia y el crimen, el aspecto social también es muy relevante, ¿no? Así es, mire, esta reunión de ministros es en el marco de la OEA, de países que tienen realidades muy similares. En América Latina, en América Central, en el hemisferio americano, el índice de los crímenes viene aumentando. La población penitenciaria en todos los países también ha aumentado. Si uno compara la población penitenciaria de las épocas de dictadura, que hace muchos años felizmente terminaron en América, con la democracia, extrañamente uno ve que en dictadura hay cierto índice que se mantiene, pero luego en la democracia han aumentado en toda América Latina. Entonces, los índices delictivos de América son similares y por lo tanto los países consideraron que tenían realidades comunes. ¿Cómo abordar esta inseguridad ciudadana si las características son similares? Entonces, desde el año 2008 se acordó esta reunión de ministros del Interior en materia de seguridad pública. Se reunieron 2 años seguidos, 2008-2009, y a partir del 2009 cada 2 años, 2011, 2013 y ahora 2015, y el Perú tiene el honor de ser el anfitrión de esta reunión. Ahora, si bien es cierto las realidades son parecidas, el hecho puntual no tanto. Es decir, de pronto aquí la principal preocupación es la delincuencia. En países de Centroamérica el origen está en las pandillas, y en países norteamericanos, ¿no?, como México, por ejemplo, en el narcotráfico. De todas maneras, países como el nuestro efectivamente pueden padecer las tres cosas. Así es. Y hay que estar preparados, sobre todo los mecanismos de acción, ¿no? Así es. Unos más que otros, como tú señalas, algunos delitos inciden más que otros en determinados países. Chile, por ejemplo, no tiene el delito de extorsión y son tan cercanos a nosotros, con los índices que nosotros tenemos. Pero Ecuador sí tiene sicariato, lo regularon desde el año pasado, nosotros este año, y por lo tanto los países lo que ahora tratan es de tomar medidas comunes que les permitan abordar estos problemas también de manera común y de manera coordinada, porque hay delitos que se trasladan de una frontera a otra y vienen como visitantes cuando realmente vienen a delinquir. Entonces, ¿qué medidas se pueden tomar para evitar el crecimiento de este tipo de delitos? Esa es la finalidad de esta reunión. Ahora, justamente el ministro Pérez Guadalupe recordaba, ¿no?, con la delegación de facultades, cómo se ha actualizado la ley de extranjería. Que de alguna manera también ha ayudado, ¿no? Todos estos aspectos ayudan en la lucha contra la delincuencia y el crimen. Así es. Uno de los temas que se ha abordado en anteriores mismas es esta coordinación que se viene haciendo entre los países, por ejemplo, con las listas adelantadas de pasajeros. Eso si bien se vio también en la Alianza Pacífico, pero este es un marco también para incidir en incrementar las medidas que vienen tomando los países. ¿Qué implica esto? Que cuando un avión sale desde un lugar, ya el país de destino tiene la lista de pasajeros que van a llegar a ese lugar. De manera tal que se cuenta con una base de datos enorme, que tiene datos no solo del país donde llegan, porque si no, no serviría de nada, sino a nivel mundial, que permiten identificar y saber cuáles son esos posibles pasajeros
que no sean deseados para un país y pueda tomar de manera soberana una medida y recibirlo o no, o devolverlo. Por eso además la relación entre los ministerios del Interior y la seguridad pública, ¿no? Porque también hay un trabajo de la policía ahí, me imagino, de la diferente trabajo coordinado con Colombia, por ejemplo, el gota a gota, muchos ciudadanos colombianos que vienen a nuestro país con la intención de prestar pequeñas cantidades de dinero, pero con unos intereses delictivos, y si no pagan, pues la cobranza no es dentro de los mecanismos de la ley, así es, a través de la violencia. Eso se viene coordinando con Colombia y de una manera cada vez más intensa, ¿no? Hasta que creemos que lograr evitar que este tipo de personas ingresen a nuestro país o en su caso sean detenidas. Esta es la quinta reunión de ministros en materia de seguridad pública de las Américas, por eso lo señalaba nuestro invitado, MISPA, ¿no? Ahora, el tema fundamental, yo imagino que cada uno de los encuentros tiene pues un eje, ¿no? Sobre la base. Ha dicho el propio ministro del Interior que es la prevención por la seguridad ciudadana. Si nos podría adelantar, ¿cuál va a ser la exposición un poco? ¿De qué va, digamos, la propuesta peruana? Sí, mire, en la primera MISPA, se acordaron 5 pilares, 5 temas que se iban a abordar en cualquiera de los MISPA siguientes. El tema que nos corresponde en esta vez es la prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad. Ese es el tema número 2, el pilar número 2, y va a ser abordado con 8 exposiciones. Cada exposición está a cargo de 3 países, hay países moderadores también, y la abordan primero presentando sus realidades como países, su relación con América Latina y las propuestas de cómo abordar el tema. El Perú va a exponer de los 8 temas 2. El número 4, la articulación entre autoridades a nivel local, estatal, nacional y transnacional, y la propuesta de red interamericana de información y conocimiento sobre la seguridad pública. Estos temas van a ser abordados por nuestro país. Creemos que hay algunas experiencias que pueden servir de mucho y por lo tanto pueden tomarse como un ejemplo por algunos países, ya será tema de discusión, para que también lo aborden y empezar a tener éxito en esta materia. Eso sería interesante también conocer las experiencias no actuales, sino desde el 2008 que se organiza pues este evento. Algunos países pueden haber salido o bajado sus índices también, ¿no? ¿De qué manera lo han hecho? Sería importante también conocer esas experiencias, ¿no? Es indudable que sí. Por ejemplo, hemos tenido dentro de este marco de MISPA hay una cooperación internacional que viene actuando de una manera muy eficiente, muy eficaz, que implica que desde los países intercambien conocimientos y experiencias. Una de las experiencias, por ejemplo, de Ecuador, respecto a los niveles de sicariato y las medidas que han tomado para bajar el índice de sicariato, no ha desaparecido por supuesto, están en plena lucha contra el sicariato, que nosotros de alguna manera hemos tomado como un ejemplo y la estamos abordando, ¿no? Ellos han bajado sus índices de sicariato en aproximadamente un año, en el 25 a 30%, creemos que los niveles igual en nuestro país van a ocurrir. Es difícil decir cuánto bajan los índices delictivos cuando vemos una imagen de algo que ocurre, un hecho, y se repite varias veces. Claro. Nuestro ministro dice, oye, pero no te van a creer, pero pongo como ejemplo, ¿no? Los corredores seguros, cómo han impedido que los bujigazos sigan existiendo, los niveles de bujigazos, de delitos a través del bujigazo, y es incuestionable que han bajado, se presentarán en su momento por nuestro país. El tema está en mantenerlos en el tiempo, la sostenibilidad. Y ver también si es que no se ha ido esa delincuencia hacia otro tipo, ¿no? De acción, ¿no? Y hay que señalar también que en un país como el nuestro, en el cual no se denuncia, y eso hay que reafirmarlo porque la gente tiene que acostumbrarse a denunciar, es difícil también manejar estadísticas, ¿no? El tema es cómo hacer a una policía confiable, ¿no? En la medida en que la gente vea que un acto queda impune, no confiará en nuestra policía. Correcto. Pero actualmente podemos ver, ¿no?, lo que viene ocurriendo. La intervención a bandas, los mega operativos, la intervención previa, como usted lo señaló antes de esta entrevista,
creo que va a traer resultados a nuestro país. Sí, claro que sí. De manera tal que la gente en determinado momento diga, sí confío en la policía, voy a tener un resultado y denuncio. Bueno, acá nosotros pasamos operativos tras operativos todos los días, ¿no? Sí. Y la verdad es que tenemos una cantidad inmensa de delincuencia que, bueno, se va luchando. Hay dos aspectos ahí que podríamos hablar, tiene que ver con la judicialización también. Tiene que articularse con el Poder Judicial, el Ministerio Porque Público. si no, estos señores los vemos luego afuera, ¿no? Y el INPE también. Pero Son tres ejes importantes. Pero lo cierto es que la Policía Nacional hace su trabajo y eso tenemos que destacarlo, ¿no? Y por eso Sí. siempre felicitamos su labor arriesgada para luchar contra el crimen. Ahora bien, esto puede ser, sugiero, ¿no?, una experiencia importante que nuestro país se exponga. Este evento ocurre en medio de la propuesta del Ejecutivo, que ya se está flamando. Creo que han habido más de una o dos reuniones entre poderes del Estado, ¿no? Y con la Fiscalía, la Policía, el Poder Judicial, ¿no? El Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia también, si no me equivoco, ¿no? Precisamente trabajar esto de manera articulada, ¿no? Uno de los ejemplos es la ley del proceso inmediato. Existía un marco que permitía el proceso inmediato, pero una herramienta muy poco utilizada por el Ministerio Público. Ahora es de obligatoria utilización, pronto se van a implementar y creemos que el mensaje a la población, el que delinque en delitos flagrantes y delitos no muy graves, la sanción inmediata, la ciudadanía va a ver y va a percibir de que quien ha cometido ese delito ahora en una semana puede estar condenado y cumpliendo una pena efectiva. Entonces, esa respuesta del Estado, policía, Poder Judicial, de manera inmediata ante una víctima que creyó que podía quedar impune ese acto, va a ir recuperando la confianza de la ciudadanía respecto al Estado. Correcto. Y la sensación, ¿no?, que tenemos, que es verdad, ¿no?, que es una realidad. Lo justo es, lo conversábamos detrás de cámaras, que para mí está injusto, quiero decir, la estadística, ¿no?, concreta, como el hecho de sentirse desprotegido, ¿no? Por aquí la idea sería que con una confianza en la Policía Nacional y con las estadísticas disminuyendo, y realmente que nosotros mismos de pronto los periodistas no tengamos que reportar nada, ¿no?, las cosas van a cambiar. Mire, no vamos a desaparecer el delito, pero vamos a controlarlo, tenemos que minimizarlo, claro, y responder con la sanción a quien corresponda, que no haya impunidad, ¿no? Yo sí creo que el trabajo que hace la policía y el hecho de que los medios de comunicación difundamos ello, sí me parece que es disuasivo, tan disuasivo como el aumento de las penas, ¿no? Y ahí discrepo con unas personas, que incluso autoridades, que señalan que no. Yo creo que sí. Y eso a la larga pues va a ayudar también, imagino, ¿no? Porque sí, ciertamente hay un problema social, ¿no?, que tiene que ver con la necesidad. Pero cuando pasó lo de la parada, que bajaron delincuentes del Cerro San Cosme a apoyar esa lucha por quedarse en el lugar y enfrentarse a la policía, gente que hay opciones de trabajo también en nuestro país, pero hay gente que prefiere la más fácil, ¿no? Pero ya está descartado. Los últimos estudios criminológicos de hace varios años ya descartan el delito como por una necesidad. Ahora lo que existe es el delito aspiracional. Según el último trabajo de Gino Costa, el 70% aproximadamente de población penitenciaria tenía un trabajo cuando cometió el delito. Oiga, ¿y por qué delinque? Porque quiere más, quiere tener más de lo que ya tiene y de lo que puede conseguir a través de medios legales. Eso se llama el delito aspiracional, que los lleva a cometer determinados hechos primero y, por supuesto, después hechos mucho más graves, ¿no? Y decíamos, el tema de lo que la ciudadanía siente, esa inseguridad, tiene que ir bajando con estas medidas que vamos tomando. El ejemplo de inseguridad viene ocurriendo en Europa. París, antes del atentado de Charlie Hebdo, era una ciudad totalmente segura. Ocurrió la muerte de estos periodistas y la percepción de inseguridad empieza a bajar. Después de lo ocurrido el viernes en París, por favor, el sábado la inseguridad era 100%, y no implicaba que 100% de parisinos iban a sucumbir. Correcto. Pero es la sensación que tienen ante un hecho que ocurre. Entonces, acá en nuestro país también diversos hechos ocurren, sí, pero la policía viene actuando, deteniendo a quienes cometen este tipo de delitos. Grandes bandas han sido desarticuladas
en Trujillo, en Lambayeque, Perdón, ya que mencioné Trujillo y Lambayeque, pero sobre todo Trujillo, es Así es. impresionante Así cómo es. han bajado los índices ahí, ¿no? A fin de año se va a presentar el índice delictivo en Lambayeque, por ejemplo, qué había antes, qué ha ocurrido este año, cuántas bandas han sido detenidas y cómo ha ido decayendo el índice delictivo. Ok, alguien dirá, sí, pero siguen robando en Lambayeque, correcto, pero no con los niveles que antes ocurrían. Violencia, Así ¿no? es. Además. Un robo, la rotura de una puerta, de un carro, esa imagen afecta enormemente, pero no implica, después cuando lo detienen al autor, esa detención a veces no es tan difundida como la imagen del delito mismo. Eso se llama percepción. Pero esos niveles en realidad vienen bajando en algunos lugares del país y por lo tanto esa percepción del ciudadano también tendrá que mejorar. Correcto. Y además uno termina conviviendo. En Estados Unidos han pasado 14 años desde los atentados en las Torres Gemelas y en el Pentágono, por ejemplo, y en Washington, D.C., en la capital, se cerraron accesos, por ejemplo, a esta manzana, donde está la Casa Blanca, donde está el Capitolio, donde están los principales, como la OEA también, por ejemplo, toda esa zona se cerró el acceso y seguirá cerrado, porque ya, digamos, esta voluntad pacífica, ¿no? Como en Francia, ¿no? de confianza, se ha terminado en un mundo como hoy, ¿no? En el cual se lucha contra el terrorismo global. A propósito, y esta es una última consulta, y si tiene algún apunte también, precisamente iba a venir el homólogo español como invitado a este encuentro. Me parece que ha cancelado su visita. Seguramente tiene que ver con lo que pasa en Francia, ¿no? Sí, mire, no lo sabemos, venía como observador, lamentablemente no viene el ministro del Interior de España, tiene una delegación española, pero no contamos con la presencia de él, ¿no? Hasta ahora han confirmado 14 ministros, esta reunión se inicia el día jueves y el día viernes culmina y seguramente con un pronunciamiento. Y solamente agregar que a la ciudadanía que la delincuencia no nos va a vencer. El Perú ha demostrado, hace 20 años teníamos terrorismo y todos fuimos capaces de vencerlo, ¿no? El ciudadano que es extorsionado debe denunciar el hecho. El ciudadano que conoce un delito debe ir a la policía, confiar en la policía y denunciar el hecho será la única manera. Si la policía toma conocimiento de luchar contra la delincuencia, si nos ocurre algo y no lo denunciamos, pues no será posible detener al infractor. Gracias, muy amable, señor Yaque. Javier Yaque, jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior. A propósito de este encuentro, la quinta reunión de ministros en materia de seguridad pública de las Américas, Lima va a ser sede 19 y 20 de noviembre. Según el propio titular del Interior del Perú, José Luis Pérez Guadalupe, el tema fundamental en esta cita va a ser la prevención por la seguridad ciudadana. Hotel Westin. Sí. Hotel Westin. Hotel Westin. Sí. Y seguramente en las próximas semanas vamos a tener aquí a un representante del Ministerio para que nos dé un balance sobre lo tratado, porque las experiencias en países con realidades muy similares a las de Perú creo que son beneficiosas en este intercambio, además como lo señalaba, ¿no? Con fronteras abiertas, los cuales viaja muchas veces la delincuencia o se replica, digamos, los actos de crimen, de narcotráfico y de todos estos aspectos en países de la región. Pausa, volvemos con más 7.3 Noticias, la información que necesitas.